Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy nos acompaña la licenciada Paula Rodríguez, quien es presidenta del Parlacén, habiendo tomado posesión este recién pasado 25 de octubre. Bienvenida, licenciada, es un gusto tenerla por acá. Gracias, doctora Redondo, por el espacio y la oportunidad que nos dan para socializar la importancia del Parlamento Centroamericano en el sistema de integración regional. Muchas gracias. La licenciada estuvo con nosotros aquí hace un poco más de un año. Cuando ella ingresó al Parlacén, era vicepresidenta en aquel momento, y el tema que tratamos, licenciada, estuvo alrededor del TPS, principalmente para los guatemaltecos y centroamericanos. Así es. Empecemos un poquito por este tema. Cuéntenos, ¿cómo ha avanzado este proceso? Bueno, mire, a raíz de eso, de la iniciativa que tuvimos, la bancada de Guatemala, de trabajar de manera conjunta una política migratoria regional, y dentro de esto hicimos la propuesta del apoyo al gobierno de Guatemala en las gestiones que estaba haciendo para que se le otorgara el documento temporal a los migrantes guatemaltecos que están en Estados Unidos de manera inconclusa. Claro, porque entiendo pues de que obviamente eso es uno de los grandes anhelos de los centroamericanos de poder trabajar tranquilamente allá, de tener una protección y de saber que sus países los están apoyando. Así es. Aquí vemos aparecer la figura del Parlamento Centroamericano en defensa de los hermanos del Istmo. Licenciada, cuéntenos un poquito de qué es el Parlacén. Sabemos que sus orígenes se remontan a la isla Contadora, el conflicto que existía en Centroamérica, y de cómo a partir de estas reuniones iniciales, que se forma posteriormente el Grupo Contadora, termina en el Parlamento Centroamericano. Pero cuéntenos un poquito la historia de cómo llega el Parlacén a conformarse. Ok, para platicarles sobre el Parlamento Centroamericano, tengo que hacerle un preámbulo sobre el significado o lo que es el SICA, que es el Sistema de Integración Regional. En el Sistema de Integración Regional existen tres órganos principales, tal como funcionan en los estados su gobierno. Está la Corte Centroamericana de Justicia, que es la parte judicial. Está la reunión de presidentes de Centroamérica, que es la parte ejecutiva, el funcionamiento ejecutivo, y está el Parlacén, que es la parte legislativa del sistema. Entonces, dentro de este sistema está el órgano político, que es el Parlamento Centroamericano. Cuando se creó el Parlamento Centroamericano, cumplió su función, cumplió su objetivo, que era el de solucionar el conflicto interno que existía entre los países de Centroamérica. A raíz de la creación del Parlamento, se pacificó estos conflictos internos y el objetivo se cumplió. Una vez cumplido el objetivo de su creación, el engranaje ya estaba, la institución existía y se le dieron nuevas atribuciones, que fue el de ayudar a la población centroamericana en el tema político, en el tema económico y en el tema social. Y es a raíz de esto que el Parlamento ahora busca favorecer a la población centroamericana, y ahora que está incluido República Dominicana también, para que la población pueda vivir en paz y que pueda tener un desarrollo económico de manera equitativa. Le hacía todas estas preguntas y todos estos comentarios, licenciada, porque lo que sí siente mucha población es de que en realidad hay un desconocimiento amplio de las funciones del Parlacén. Todos nos acordamos de Esquipulas 1, de Esquipulas 2, y de que ahí pues se origina, pero como que los guatemaltecos, los centroamericanos, no están seguros de para qué sirve el Parlacén. Existe crítica y señalamiento de que es un organismo muy bonito, muy supranacional, pero que no da resultados.
Usted mencionó uno específicamente en este momento, como es el llevar a la conclusión del conflicto y al trazar las bases de una paz que sea, como deseamos y como se proclama, firme y duradera. ¿Qué otros logros usted considera convenientes que conozcamos nosotros sobre lo que hace el Parlacén? Bueno, mire, el Parlamento ha tenido acciones afirmativas que no han sido socializadas. Desafortunadamente, la población guatemalteca y la población centroamericana tiene esa desconfianza, ese descontento con la institución y se dice que la institución no funciona, que no sirve, pero yo creo que lo que sucede es de que no se ha socializado las acciones positivas que hemos venido logrando durante estos 23 años de conformación del Parlamento. El CA4, que es el documento para poder pasar los 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es un documento que ya el Parlamento Centroamericano lo logró. En las fronteras no nos pide pasaportes. Ingresamos con nuestro documento de cada uno de los países y ese es uno de los resultados. Le puedo mencionar también que como un significativo avance, los medicamentos ya se pueden comprar en globo. Centroamérica, a excepción de Guatemala, puede comprar sus productos medicinales a través de Comisca, que es uno de los órganos del sistema, y puede a través de OPS hacer sus pedidos de medicamentos y hay ahorros bien significativos para la región. Esperamos que Guatemala ya pueda adherirse a esta compra. Lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque obviamente con un déficit en nuestros presupuestos de salud, por ejemplo, qué bueno que podamos tener medicamentos de buena calidad a precios más accesibles. Ahora, para seguir ampliando a nuestra audiencia, en este momento Costa Rica no es miembro del Parlacén. Así es. ¿Cuál es la razón de que no esté integrado? Y por otro lado, la misma pregunta, de repente Panamá dijo que se iba a retirar, finalmente no sucede, pero cuéntenos un poquito qué pasa con esto. Bueno, Costa Rica es parte del sistema de integración. Pero no el Parlacén. No es parte del Parlamento Centroamericano, pero sí es parte del sistema. Estamos trabajando con ellos el tema económico, el acuerdo de asociación, que es un tema tan importante ante este mundo globalizado. No podemos nosotros como Centroamérica quedarnos fuera de esta gran oportunidad que tenemos, incluso de ser la 4ª potencia mundial en economía. Costa Rica dijo no al Parlamento Centroamericano en esa oportunidad. Nosotros seguimos a la espera. Creemos que Costa Rica lo va a hacer porque está integrado en la parte económica y en la parte social también, porque en el tema de seguridad centroamericana, de combate a la violencia, está incluido Costa Rica. Únicamente le falta ser parte del Parlamento Centroamericano, que es el manejo de la parte política, ¿verdad? Y en el caso de Panamá, pues entiendo que se retiró, el presidente Martinelli mencionó que se retiraban, pero al final no se realiza. No, Panamá no pudo retirarse, fue una iniciativa del presidente Martinelli en esa oportunidad. Sin embargo, cuando fue creado el Parlamento Centroamericano, tenía que ser consensuada toda decisión que existiera y por lo tanto no se pudo retirar. La Corte panameña dijo que no a una famosa ley 77 para retirarse del Parlamento y luego también la Corte Centroamericana de Justicia dijo que no se podía retirar el Parlamento y se integran nuevamente. Ya tenemos todos los diputados panameños instalados en el Parlamento Centroamericano a partir de marzo de este año. ¿Cuántos diputados tiene el Parlacén? ¿Cuánto le cuesta a cada país esta participación? ¿Hay fondos de otras instituciones o de otras organizaciones del Parlamento Europeo? ¿Cómo funciona la parte financiera del Parlacén, licenciada? Bueno, es una pregunta muy importante. La población guatemalteca tiene que saber que el Parlamento Centroamericano
Es una institución con un presupuesto muy bajo. Cada uno de los estados miembros lo que le proporcionan es 1.7 millones. Entonces no llegamos a completar los 12 millones para poder ejecutar todas las acciones que tenemos encaminadas. Somos 20 diputados electos popularmente de cada uno de los países y formamos un quórum de 120 diputados electos popularmente. Adicional a esto se adhieren al Parlamento el presidente y vicepresidente de cada uno de los países miembros cuando han concluido su gestión en su estado. Entonces contamos con 120 diputados electos y le mencionaba el tema del presupuesto y es valioso que la población lo conozca porque se habla de que el Parlamento no funciona, de que los recursos que ahí se manejan deberían de ser utilizados para la población necesitada. Y primero es un presupuesto bien escaso y yo creo que sí la población debe de entender la importancia que tiene el Parlamento para integrarnos como región. Ya no podemos de manera aislada nosotros los guatemaltecos con un mercado de 14 millones de habitantes, El Salvador con un mercado de 6 millones, Honduras con otros 6 millones, no es posible que nosotros podamos de manera individual enfrentar a este mundo globalizado. Entonces tenemos que trabajar de manera unida y por eso resulta ventajoso el acuerdo de asociación, que es uno de los temas donde el Parlamento Centroamericano tiene un papel importantísimo en esta negociación. A nosotros como órgano político nos toca ser los conductores, la parte de armonía y de que ese acuerdo se logre institucionalizar para que toda Centroamérica pueda exportar de manera conjunta. Este acuerdo de asociación empezó a funcionar ya hace 2 semanas, ya salió el primer cargamento de azúcar y ese cargamento de azúcar salió de Nicaragua con el azúcar de toda Centroamérica. Entonces se le puede ofrecer al mundo, en este caso, el precio del azúcar a un precio superior que si lo vendiéramos de manera individual, los guatemaltecos o los salvadoreños. Entonces, el papel que juega el Parlamento Centroamericano es preponderante en el desarrollo económico con estas ventajas que tiene el acuerdo de asociación. Ahora, licenciada, dentro de este acuerdo de asociación hay algunos requerimientos que entiendo yo específicos, por ejemplo, la unión aduanera. Y esta pues está todavía bastante lejos de lograrse, se ha hecho bastante en la parte teórica, hay bastante escrito, pero aún en este momento no funciona verdaderamente, hay muchas barreras no arancelarias. ¿Cómo visualizan esto para superarlo? Porque entiendo que parte de los requisitos de esta asociación es superar cosas como esas. Sí, definitivamente el acuerdo de asociación tiene ventajas y desventajas. A nosotros como Parlamento Centroamericano nos tocó emitir una opinión ilustrativa donde hablábamos e identificábamos con mucha claridad las desventajas y los beneficios que teníamos como región. Y una de esas desventajas es, primero, que exigen los requisitos fitosanitarios son superiores a los que exige, por ejemplo, Estados Unidos para poder exportar nuestros productos. Y entonces estábamos en desventaja porque no estamos preparados con esos controles fitosanitarios. No tenemos, por ejemplo, una certificadora a nivel regional que pueda garantizar la calidad de esos productos que exige Europa. Otro tema es la unión aduanera que usted me menciona, y estamos trabajando para desentrampar esa unión aduanera. Tenemos problema con El Salvador, es un conflicto de empresarios donde estamos tratando que se solvente esa situación. Esperamos ya que Nicaragua pueda y Honduras también puedan ya ratificar la unión aduanera para estar listos con los requisitos. Otro tema importantísimo que exige Europa es el tema de seguridad. Y estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría General del SICA
para la ejecución de 23 proyectos de seguridad. Dentro de ello está seguridad fronteriza, que es uno de los requisitos del acuerdo de asociación. Obviamente ahora los bloques regionales, ¿no? Vemos pues el mercado común en Europa, vemos otras áreas que se han venido consolidando, el Cono Sur, etcétera. Eso hace necesario prácticamente que nosotros tengamos esa unión regional que desafortunadamente la tuvimos en 1823 y se perdió en el camino. Licenciada, obviamente es un puesto muy honroso llegar a ser presidente del Parlacén. Ahorita está mucho en discusión sobre la mesa acá cambios en nuestra ley electoral que buscan dar una paridad o una mayor oportunidad a la mujer de que pueda integrarse en la vida política. ¿Qué piensa usted de esta ley que está en camino aquí en Guatemala, de la cuota que se aprueba, un 30%? Cuéntanos usted un poco a raíz de su experiencia, ¿no? Porque usted pues tampoco llegó fácilmente ahí, ha tenido una lucha para llegar a esta posición. Bueno, déjeme contarle que yo estuve trabajando como asesora en el Congreso de 7 años y en esos 7 años logré apoyar una iniciativa que reformaba la ley electoral hace 4 años y era una iniciativa muy consistente. Ahora analizando esta propuesta que surge recientemente, hace como 8 días, yo veo que sinceramente no cumple las expectativas, primero de las mujeres, segundo del Tribunal Supremo Electoral tampoco, porque no le da mayor institucionalidad al Tribunal Supremo Electoral. En el tema de mujeres habla de un 30%, pero no habla de un 30% real. Habla de que no puede en un listado de elección popular ir más de 2 personas del mismo género. Entonces estamos pensando que en todos los listados de elección popular van a ir 2 hombres y una mujer, y viceversa. Nosotros pretendíamos que si era un 30%, que fuera un 30% real, ¿verdad? En Centroamérica somos el único país donde no tenemos una ley de cuotas. En mi caso, que fui presidenta del bloque de mujeres parlamentarias hasta hace 15 días, somos 33 mujeres diputadas del Parlamento Centroamericano y discutimos la participación de la mujer en puestos de elección popular, y solo en Guatemala no tenemos la ley de cuotas. En El Salvador recientemente aprueban el 33%, y en el resto de los países tienen el 50% de cuotas. Entonces, sí, hay paridad prácticamente. Hay paridad, definitivamente. Entonces, esta iniciativa que están discutiendo en la Asamblea Nacional de aquí de Guatemala no llena las expectativas. Definitivamente que yo creo que fue hecha para eso, para que no saliera esa ley. Y que fuera objeto de inconstitucionalidades y de mucha discusión y mucha polémica. Solo le quisiera ampliar un poquito. Por favor, licenciada. Un tema donde yo veo que realmente fue hecha para no aprobarse. Habla, por ejemplo, del voto en el extranjero. O sea, y yo pregunto, ¿qué es el extranjero? El extranjero es todo el mundo. No habla del voto en Estados Unidos o no habla del voto en México. Si estamos hablando del voto en el extranjero, entonces estamos hablando que también en Asia, en África, si tenemos guatemaltecos van a poder votar en esos países. Es una entonces, ley amplia. La ley realmente está hecha para no aprobarse. Porque obviamente tendría que existir los recursos para que este guatemalteco pudiera votar, la urna, el transporte, el personal, aunque estuviera en Sri Lanka o estuviera donde estuviera, ¿no? Lo cual es difícil. Sí, habla incluso de las pautas, que el tema de recursos de las campañas de todos los partidos políticos lo va a manejar el Tribunal Supremo Electoral, pero no habla en ningún momento de darle más recursos al Tribunal Supremo Electoral. Entonces sí, realmente yo no creo que esto sea una reforma beneficiosa ni para la ciudadanía, ni para fortalecer a los partidos políticos, ni para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral.
Bueno, pues por ejemplo en el Parlacén el primer presidente fue el licenciado Roberto Carpio, amigo muy querido de Acción Positiva y de todos los guatemaltecos. La segunda presidenta fue Ilse Díaz Zelaya, que es una mujer. Pero ahí terminó la paridad, ¿verdad, licenciada? Porque luego han habido 18 presidentes hombres y solo 3 mujeres. Así es, así es. Y ahí también tendrá que ir cambiando, diría yo. Sí, estamos en eso, ¿verdad? Le digo, nosotras las mujeres diputadas en el Parlamento, que tenemos ya elaborada una política de género quinquenal, y dentro de eso está incluida la paridad. Dentro de los 23 años de historia del Parlamento Centroamericano únicamente han habido 3 mujeres. Yo soy la primera mujer guatemalteca que asume la presidencia, ¿verdad? Claro, y usted nos daba el ejemplo de que, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, en Nicaragua, entiendo, ya hay una paridad al 50%, ¿no? Lo cual hace necesario repensar todo esto, pero imagino que puede ir esto paso a paso. Volviendo al Parlacén y volviendo un poquito a esa percepción que es tan importante del pueblo o de los pueblos centroamericanos, ¿será cierto que en el Parlacén, digamos, los diputados que llegan porque favoritismo, por amistad, porque no había dónde ponerlos? ¿O cuál es la calidad profesional de los miembros del Parlacén, licenciada? Yo tengo acá el currículum suyo y es un currículum que es muy importante. Por ejemplo, usted tiene una licenciatura en Administración de Empresas, luego también tiene estudios de diplomado, una maestría en Seguridad Pública de la Universidad Galileo, tiene un doctorando en Administración Pública de la Universidad Galileo y un doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, y diplomas de Integración Regional, diplomas en Comercio Internacional. Nadie podría decir que usted no está capacitada para estar en este lugar, pero la percepción es de que no es eso lo que sucede con la inmensa mayoría. Cuéntenos un poquito de la conformación profesional de los que ahí están. Bueno, yo el año pasado que me integro al Parlamento, veo la academia de todos los integrantes del Parlamento y veo que el nivel académico, la formación es muy alta. Tenemos la fortuna de tener ex viceministros, ex ministros, ex cancilleres, y todos tienen un perfil académico bastante elevado. Esto para nosotros es una fortuna, porque el Parlamento, para poder implementar más acciones afirmativas, se necesita de conocimiento en el tema de integración. Hay mucha gente incluso que tiene maestrías en integración centroamericana, y yo creo que eso es importantísimo para darle institucionalidad al Parlamento. Te cuento que nosotros estamos en contra del uso excesivo de la publicidad de los gobiernos para publicitar hechos que debían de ser simplemente admirados por el pueblo, pero sí creo importante en el caso del Parlacén socializarla un poquito más. ¿Cómo piensan cambiar un poco, no la imagen, porque no es un producto, sino que la percepción del pueblo hacia el Parlacén? ¿Hay alguna política para que haya mayor conocimiento? Bueno, primero déjeme comentarle, doctora Redondo, de que la desconfianza del Parlamento se acentúa más en Guatemala. En Centroamérica, en el resto de países, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, el reconocimiento del Parlamento y la aceptación es muy buena, no digamos en otras regiones. Por ejemplo, hemos ido a reuniones con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Andino, y el reconocimiento del Parlamento es muy alto. En Guatemala hay más desconfianza, hay más descontento de la población, y yo sí comprendo porque no hemos sido nosotros capaces de implementar una política de comunicación, una estrategia donde los guatemaltecos puedan conocer los avances y las acciones que ha venido realizando el Parlamento Centroamericano. Yo sí creo que también ha sido parte nuestra y se ha dado por la escasez de recursos, porque le digo, el presupuesto que se ha manejado es un presupuesto de hace 23 años y usted sabe que el costo de vida ha cambiado
Entonces, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la implementación de una política de comunicación intra e inter para que la población centroamericana pueda conocer los avances del Parlamento. Algo que se ha señalado es que las decisiones a que llega el Parlamento no son vinculantes, quiere decir de que a pesar de que pudieran ser positivas o negativas, no tienen una verdadera incidencia legal. Sí, mire, no es así del todo, porque nuestras iniciativas sí son vinculantes, porque trabajamos de manera coordinada con las asambleas legislativas de todos los países. Entonces, nosotros trabajamos una iniciativa y la aprobamos en el Pleno y luego la trasladamos y la socializamos con las asambleas legislativas de los países miembros del SICA, y son ellos los encargados de hacer que esas iniciativas que surgen en el Parlamento Centroamericano se conviertan en ley en las asambleas legislativas. Déjeme contarle que una de las iniciativas importantísimas y últimas del Parlamento Centroamericano es el abaratamiento de los vuelos centroamericanos. Hoy por hoy usted sabe que resulta más económico a veces viajar a Estados Unidos que viajar a El Salvador. Y en El Salvador estamos a 200 kilómetros. 20 minutos de vuelo. Sí, pero a veces resulta más económico viajar a Estados Unidos. Y a iniciativa del Parlamento Centroamericano se empieza a socializar una iniciativa que la implementamos en el Parlamento y la empezamos a socializar con los estados miembros del SICA. Se empieza a trabajar con las compañías aéreas y le cuento que a partir de enero ya tenemos la primer compañía, se llama TECA, y esta compañía va a tener vuelos domésticos a un costo bien bajo. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿verdad, licenciada? Porque obviamente si queremos fomentar el desarrollo económico, el mayor intercambio, también hay que haber facilidad para viajar. Licenciada, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Ahora, en 30 segundos, le quisiera pedir a usted un mensaje positivo de la función del Parlacén, de la función de la mujer en la vida pública de Guatemala y de Centroamérica. Muy bien, que confíen en el Parlamento Centroamericano. Le hablo a los más de 30 millones de centroamericanos que estamos avanzando. Queremos integrarnos como una región con paz y con desarrollo. No podemos solos enfrentar a este mundo globalizado. Juntos podemos ser una cuarta economía mundial y lograr ese desarrollo económico que queremos para todos los centroamericanos. Pues muchas gracias, licenciada, por esta información que nos ha proporcionado. Obviamente le deseamos éxito al Parlacén en su función, porque es para bien de todos los centroamericanos. Vamos a terminar esta noche por repetir una frase que aquí ha dicho el licenciado Roberto Carpio en otros programas anteriores, y es que yo creo fundamental: nací guatemalteco, quiero morir centroamericano. Buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy bien. Muchas gracias, licenciada.